Llegando una grabación, teóricamente. Ahora sí está. Muy bien, Tere, adelante nomás. Bueno, buenos días chicos. Hoy vamos a empezar con otro práctico que hay que presentar, que es el de producción de isooctano. Bueno, el isooctano, este que les voy a mostrar ahora es el enunciado, es el 2,2,4-trimetilpentano, que puede ser obtenido a partir de estas reacciones, que son el buteno más el isobutano, que dan el isooctano, y una reacción secundaria, que es el buteno más el isooctano, que da el dodecano. Las reacciones tienen lugar en fase gaseosa y la producción deseada es de 5.000 mol/gramos por hora. Tenemos los datos cinéticos de las dos reacciones y además tenemos la Disculpa, Tere, información. en fase líquida, ¿no? O ha dicho en fase gaseosa. Fase líquida. Ah, gaseosa dije, líquida, y estoy Sí, leyendo. sí. La corriente de alimentación tiene esta información, la corriente 1, que es donde está el buteno, tiene 80% de buteno y tiene como impurezas el propano en un 8% y el N-butano en 12%. La otra alimentación, que es donde está el isobutano, tiene un 73% y también las mismas impurezas, 12% de propano y 15% de N-butano. Tenemos información de los costos de los reactivos y del producto y nos piden que diseñe el proceso siguiendo el diseño conceptual de Douglas, determine el valor de las variables y parámetros del mismo, analice las relaciones de compromiso. Bueno, siempre vamos a estar buscando información de los componentes que vamos a estar tratando y acá simplemente muestro lo más relevante. Por ejemplo, el caso del isooctano, que tiene un punto de ebullición de 99 grados centígrados, la temperatura crítica es de 270 grados centígrados, un punto de ignición de 410 grados, pero una característica muy importante es que es muy inflamable, produce mucha irritación en la piel, en la mucosa de los tejidos, en los ojos, pero lo más importante que es un vapor que produce incendio instantáneo. Esta es la razón por la cual la reacción se debe llevar a cabo en fase líquida. Bueno, vamos a empezar analizando nuestro problema a ver si es que la ruta de reacción que nos proponen es viable. Para eso nosotros lo que vamos a hacer, vamos a tomar simplemente en función de la estequiometría de la reacción principal, y vamos a calcular cuánto sería el potencial económico como venta de productos, nada más en este caso, menos el costo de los reactivos, para producir los 5.000 moles por hora del isooctano. Como la reacción es de 1 mol a 1, o sea, necesito 1 de buteno, 1 de isobutano, para producir 1 de isooctano, en base a eso, directamente va a ser el precio de venta del isooctano menos el precio del buteno menos el precio del isooctano. Ese potencial económico expresado en pesos por hora, si lo más lo dejé, es un valor positivo, lo que nos está diciendo que podemos seguir porque la ruta de reacción en principio es viable. Como queremos hacer el diseño conceptual, vamos a ir siguiendo todos los pasos que nos sugiere Douglas. Entonces, primero vamos a definir si el proceso va a ser batch o continuo, vamos a armar la estructura de entrada y salida, o sea, la caja negra de nuestro proceso, vamos a definir si hay alguna estructura de reciclo, de purga y purga, después vamos a definir la estructura del sistema de separación, vamos a definir si hay una recuperación de vapor, recuperación de líquidos, y la integración energética, que de paso, el otro día me preguntaron en una consulta, a estos problemas todavía no les vamos a hacer integración energética, ya que todavía la mayoría no conoce el tema. Entonces ya más adelante vamos a ver ese tema. Para definir si el proceso va a ser batch o continuo, habíamos decidido que íbamos a utilizar el heurístico que decía que si la producción era superior a las 5.000 toneladas por año, íbamos a usar un proceso continuo. Entonces, en este caso, como la información que tenemos es de 5.500 molgramos por hora,
lo que vamos a hacer es todo un pasaje de unidades, multiplicando por el peso molecular, por el tiempo de operación expresado en horas por año, asumiendo que va a trabajar 24 horas por día durante 365 días del año, más o menos son 8.400 horas, y, bueno, el factor de conversión tonelada-gramo, y eso nos da una producción de 5.276 toneladas por año, que es ligeramente mayor que lo que nos propone el heurístico, de manera que la conclusión que obtenemos es que nuestro proceso va a ser un proceso continuo. Como habíamos visto en los otros prácticos anteriores, vamos a ver de responder algunas preguntas que son relacionadas a si necesitamos o no purificar la alimentación, si vamos a instalar un reciclo de gas y purga, y vamos a analizar en este caso que sí tenemos la distribución de productos y de subproductos. Empecemos viendo el tema de la alimentación. Nosotros contamos con dos alimentaciones, las dos están acompañadas de impurezas. Las proporciones en las que se encuentran, en este caso son un 20% y en este caso un 27%. Veamos qué características tienen esas impurezas. Vamos a ver el tema de los puntos de ebullición como para tener una idea. Acuérdense que lo que podíamos hacer era calcular las volatilidades relativas, pero en este caso, mirando las temperaturas son muy bajas, no son menores que la del propileno, que nos habían indicado como componente de referencia para indicar que la separación es difícil. En este caso, la separación, si las temperaturas son inferiores a las del propileno, la separación va a ser difícil y costosa. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar con un sistema de refrigeración y altas presiones. En este caso, la temperatura no son tan bajas, pero vamos a necesitar trabajar con presión. Entonces, ya sabemos que va a ser un poco más caro. Si analizamos el tema de la alimentación 1, nosotros podemos ver que el reactivo que nos interesa es el buteno, que se encuentra en el medio de los dos componentes. Por lo tanto, tengo tres componentes a separar. Eso significa que voy a necesitar, en principio, dos columnas de destilación o dos operaciones unitarias para separarlos, y tendré que decidir qué tipo de arreglo me conviene usar. Entonces, para esa corriente solamente necesito dos operaciones para separar. Si analizamos la otra corriente, pasa lo mismo. El isobutano, que es el que a mí me interesa, también se encuentra en el medio. Por lo tanto, también tengo que pensar en dos columnas de destilación. Ahí estaríamos hablando ya de 4 columnas. La otra alternativa, ¿cuál sería? Antes de ir a la otra alternativa, veamos, cada una de esas alimentaciones vamos a tener que analizar cuál arreglo nos conviene, si la secuencia directa o la secuencia inversa. La otra posibilidad es que a las dos alimentaciones las mezclemos, que sería lo ideal, mezclarlas, y en ese caso, los dos componentes de interés, los dos reactivos que me interesan a mí, también están en el medio. Por lo tanto, también estoy viendo que en este caso voy a necesitar dos columnas para separarlo. Y por ende tendré que analizar cuáles de las opciones me conviene más, si la secuencia directa o la inversa. Pero como la proporción de los componentes no es tan alta, para evitar empezar el diseño con un costo tan elevado como el de las dos columnas, yo lo que voy a decidir es, en principio, no purificar las alimentaciones. Si yo decidiera purificar las alimentaciones, tengo que plantear eso primero para recién integrar al proceso. Yo en este caso no lo voy a hacer. Para definir cuál va a ser la estructura de reciclo, de purga, cuál va a ser el destino de mis corrientes, en primer lugar busco al producto, que para mí es el isoctano, el cual
tendría que separarlo del dodecano, que es un subproducto que se genera en la reacción secundaria, y de estos otros componentes, que son los componentes gaseosos que estuvimos analizando hace rato. Si no los hemos separado antes en la alimentación, ahora tampoco los vamos a separar para reciclarlos. Entonces, el destino de esas corrientes va a ser el producto del isoctano, el subproducto del dodecano, y los gases van a ser reciclos, y como tiene impureza, vamos a tener que poner una purga. Por lo tanto, nuestra estructura de entrada y salida va a ser las dos alimentaciones que entran al proceso, la salida del producto, del subproducto, el reciclo de gas y purga. ¿Sí? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Nada? Yo, profe, al Sí. elegir no purificar, la justificación sería entonces el criterio económico. Sería el No, criterio económico, sí, porque la proporción de impurezas no es muy elevada, no son componentes que dañen el catalizador, no son corrosivos, o sea, hay que analizar todos los aspectos. No es corrosivo, no daña el catalizador, la proporción no es alta, la separación va a ser costosa, porque además de que necesito presión, necesito dos columnas, entonces, en ese sentido, yo decido no hacerla a la purificación. ¿Sí? Esa es la justificación que yo doy. Bueno, ahora lo que vamos a empezar a hacer es introducirnos adentro de esa caja negra para ver de trabajar con el reactor. Nosotros sabemos que vamos a trabajar en fase líquida y la recomendación siempre es trabajar con un reactor tanque agitado continuo, y especialmente en este caso donde vamos a estar utilizando un catalizador, en este caso la reacción es catalizada por un ácido. Entonces es el que nos va a asegurar el mejor contacto entre los componentes. Entonces ya sabemos que el reactor va a ser un TAC. Con respecto a los factores que vamos a estudiar, ¿cuáles son? El equilibrio, la velocidad de reacción, la separación, las reacciones secundarias, el calor de reacción. Y las variables que vamos a poder manipular son temperatura, presión, relación molar de reactantes y el inerte, si es que decidimos ponerlo. En este caso, acuérdense que hemos dicho que podemos empezar por cualquier lugar. Como ya hemos analizado el tema de la separación y hemos detectado que no hay problemas, entonces podemos seguir. Con respecto al equilibrio, las reacciones en fase líquida, la expresión que nosotros tenemos para analizar es en fase gaseosa, de manera que no lo vamos a mirar desde ese lado, sino más bien desde la factibilidad termodinámica. Con respecto al calor de reacción, ambas reacciones son exotérmicas. Eso significa que no nos conviene trabajar a temperaturas muy altas. Y con respecto a la factibilidad termodinámica, que se acuerda que lo hacíamos graficando la variación de energía libre de Gibbs en función de la temperatura, nosotros en este caso vamos a tener dos rectas de pendiente positiva que se encuentran en todo el rango analizado de temperatura. Se encuentran a valores negativos de delta de G, que quiere decir que ambas reacciones son factibles en el rango que analizamos acá de temperatura, pero yo puedo ver que en esta zona, ¿dónde está mi cursor? Acá, en esta zona, le vamos a poner el puntero con más énfasis, chicos. Ahí está. Estamos viendo que acá, en esta zona, la reacción principal es la verde, el delta de G es más negativo que la reacción secundaria. Entonces, nos convendría trabajar por debajo de esta temperatura de intersección, que es 323 Kelvin, una temperatura bastante baja, corresponde a 50 grados centígrados. Entonces, a nosotros nos convendría, desde el punto de vista termodinámico, nos convendría trabajar por debajo de los 50 grados centígrados. Por otro lado, si analizamos la velocidad de la reacción,
acá de nuevo la verde es la reacción principal, podemos ver que en este rango de temperaturas la constante de velocidad es mayor que la de la secundaria, lo cual significa que para valores, como acá estamos a valores mayores de 1 sobre T, significa que para temperaturas menores que 245 Kelvin, que sería menos 28 grados centígrados, la reacción principal es más favorable, tiene mayor velocidad. Razón por la cual es que, como la temperatura es muy baja, es necesario utilizar un catalizador. Entonces, por un lado tenemos que la temperatura tiene que ser por debajo de 50 grados y por otro lado la cinética nos indica que debiera ser inferior a menos 28 grados. Entonces, hasta ahí, quiero saber si hay alguna duda. ¿Nada? Bueno, sigamos. En este caso, a diferencia del ciclo hexano, nosotros acá tenemos reacciones secundarias. La reacción secundaria en este caso es la de buteno más isoctano, que da dodecano, es una reacción indeseable ya que me consume por un lado el reactivo y por otro lado me consume el producto. Entonces nosotros vamos a buscar las condiciones tales que nos permitan minimizar la presencia de esa reacción. Nosotros lo que vamos a hacer es estudiar la distribución de productos y subproductos a través de la variable que es la selectividad. La selectividad habíamos visto que se define como moles de producto sobre moles de reactivo limitante convertido por el coeficiente estequiométrico. La idea es que esta expresión debe estar ajustada entre 0 y 1. Esa expresión es una función de la conversión de la temperatura, de la presión, de MR y de la cantidad de inerte que se utilice si es que eso se decide hacer. Pero para poder encontrar la funcionalidad de S con todas estas variables, lo que nosotros necesitamos conocer es la cinética de la reacción. Si nosotros no tenemos la cinética de la reacción, no vamos a poder encontrar esa relación. Lo máximo que vamos a poder hacer es encontrar una relación en función de los avances, que es lo que vamos a hacer ahora también. Para eso nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ampliar un poquito la información de la caja negra que teníamos. Sabemos que adentro tenemos un reactor, un sistema de separación. Yo voy a llamar F0 a las corrientes que ingresan, por ejemplo acá puse F0 buteno, que es lo que ingresa al reactor, ¿sí? F1 y F2 van a ser las corrientes que entran frescas al proceso, y con F voy a definir las variables que salen del reactor. Lo primero que voy a hacer es los balances. Yo acá he puesto algunas ecuaciones, esto es importante que lo desarrollen bien ustedes. El balance, voy a trabajar en el reactor, entonces los balances van a ser los balances estequiométricos. Entonces nosotros sabemos que el caudal del isoctano va a ser igual a lo que se produce en la reacción 1 menos lo de la segunda, avance 1 menos 2. Lo mismo hacemos el balance para el buteno. Y antes que sigamos, vamos a hablar de el reactivo limitante. Acá me pasé ese tema. Cuando nosotros estamos viendo acá la presencia de esta reacción secundaria, que me está consumiendo el isoctano, yo acá estoy viendo que lo que voy a tener que restringir es la cantidad de buteno que voy a poner en el sistema para que lo poco que haya reaccione con el isobutano para dar isoctano y no quede para que se produzca la segunda reacción. Esa sería la idea. Entonces, de esa manera, esa va a ser la justificación por la cual yo voy a elegir al buteno como reactivo limitante. Entonces, como el buteno es reactivo limitante, respecto de él defino la conversión, que va a ser igual al avance 1 más el avance 2 sobre el F0 de buteno, y la selectividad son los moles de producto, en este caso el isoctano, dividido en los moles de buteno convertidos. Profe, Sí.
Una consulta, no entendí bien por qué solamente hace balance en el reactor. Estoy empezando, ¿sí? Recién estoy empezando a hacer los balances y tengo que empezar por alguna parte, generalmente por el reactor para después irme a trabajar con la caja negra. Ah, ¿Sí? bueno, gracias. Recién estamos arrancando. ¿Por qué estoy haciendo en el reactor? Porque yo necesito definir la conversión y necesito definir la variable selectividad, que es la que me va a permitir a mí estudiar cuál va a ser la distribución de los productos y los subproductos. Entonces, como la conversión va a estar referida a lo que se alimenta al reactor fresco y no lo que ingresa a la caja negra, por eso es que tengo que trabajar primero en el reactor. ¿Sí? A partir de acá, nosotros tenemos dos ecuaciones con las variables avance 1 y avance 2, que si yo las trabajo matemáticamente, yo puedo despejar y encontrar una relación del avance 1 en función de la conversión y de la selectividad. Y obviamente de la cantidad de buteno, que es el reactivo limitante, fresco. Fresco no, que entra al reactor. De la misma manera hago para el avance 2. Otra cosa que vamos a definir es la relación molar de reactantes, que en este caso va a ser moles de isobutano que ingresa al reactor sobre moles de buteno que ingresa al reactor. Acuérdense, esta variable también es respecto a la corriente que entra al reactor, no a las corrientes frescas del proceso. Nosotros hemos visto que para encontrar la expresión de selectividad en función de conversión, temperatura, MR, etc., necesitaba la cinética. Pero también necesito para eso trabajar con las ecuaciones de diseño. En este caso tenemos reacciones múltiples, por lo tanto, el avance 1, como estoy en presencia de un reactor TAC, el avance 1 va a ser la velocidad 1 por el volumen de reacción, y el avance 2, la velocidad 2 por el volumen de reactor. Si yo hago un cociente entre estas variables, encuentro una relación de velocidades igual a la relación de avances. Si nosotros estuviéramos en presencia de un reactor tubular, esta relación, en lugar de ser algebraica, sería ecuación diferenciales. ¿Sí? De la misma manera voy a hacer el planteo de la cinética para las dos reacciones. No sé si vieron, de eso no hice hincapié al leer el enunciado, las unidades de la velocidad estaban dadas, de las constantes de velocidad estaban dadas en metros cúbicos por kilomol hora. Eso quiere decir que las reacciones son de segundo orden. Entonces, planteamos las velocidades de esta manera. Es K1 por la concentración de buteno y por la concentración de isobutano en el caso de la primera reacción, y la segunda reacción va a ser la constante de velocidad 2 por la concentración de buteno por la del isooctano. Acá de la misma manera voy a proponer hacer un cociente para encontrar una relación de velocidades, y esto va a ser igual a una relación de constantes, donde acá aparece la función de la temperatura, dividida en una relación de concentraciones. Como estamos en un reactor de flujo, sabemos que la concentración de una especie va a ser igual al flujo sobre el caudal volumétrico. Entonces yo voy a poder reemplazar utilizando los balances estequiométricos, que yo ya no los puse a todos, ¿sí? Ya no los puse al del isobutano, por ejemplo, y voy a llegar a una relación que, por un lado, avance 1 sobre avance 2, yo sé que es igual a 1 más S sobre 1 menos S, que lo saqué de las relaciones que hace rato hice, y además, R1 sobre R2 es igual a K1 sobre K2, acá desarrollando esta relación de concentraciones, que no es otra cosa que una relación de flujos molares, me va a quedar en función de MR menos X por 1 más S sobre X por S. O sea, acá yo tengo una relación que me va a permitir igualar estas dos partes, ¿sí? De manera que
cuando yo trabaje matemáticamente esa ecuación, me va a quedar una expresión cuadrática de S en función de la temperatura que está acá en esta variable K, que no es otra cosa que K1 sobre K2, en función de la relación molar de reactantes MR, en función de la conversión, y en este caso no aparece ninguna otra variable. ¿Sí? Como es una expresión cuadrática la que surge de ordenar estas ecuaciones, si yo aplico Bhaskara tengo dos raíces. Quiero saber si es que se ha entendido lo que yo hice para llegar a encontrar esa expresión de S. Luego de la relación final de las velocidades R1 sobre R2, ¿qué Sí, pasos hace para llegar a la expresión acá cuadrática? fíjate. Bien, yo tenía esta relación, avance 1 sobre avance 2 es igual a R1 sobre R2. Esa es la que estoy usando. Por un lado, avance 1 sobre avance 2, recordemos, como yo tenía esas relaciones, hago el cociente y me queda 1 más S sobre 1 menos S. ¿Sí? Que es la primera relación que yo he planteado. Y por otro lado, R1 sobre R2, utilizando la cinética y utilizando los balances estequiométricos para reemplazar acá en las concentraciones, tengo eso. ¿Qué es lo que hago ahora? Igualo esta parte de la ecuación 1 más S sobre 1 menos S con esta otra parte de la ecuación, segundo término, y lo que voy a hacer es trabajar matemáticamente, multiplicar esto por el numerador de la primera parte, del primer término por el denominador de la segunda y viceversa, y la otra también, y ahí tendré que trabajar matemáticamente la expresión. ¿Sí? Fíjense que Gracias, acá profe. estamos viendo que al multiplicar esto, me queda un S cuadrado. En este caso en particular era fácil trabajar, en otros casos puede quedar una expresión más compleja que necesite ya algún algoritmo matemático para resolverlo, pero acá como tenemos Bhaskara lo vamos a utilizar. ¿Ahí ha quedado claro? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es determinar cuál de las dos raíces es la correcta. Entonces, hemos dicho que acá aparece en la constante K esta, que la relación de constante de velocidades aparece la temperatura. Yo lo que voy a hacer es, como ya hemos visto que tenemos que trabajar una temperatura baja, yo voy a poner un valor de temperatura, puede ser 20 grados, 30 grados, después vamos a verificar y vamos a corroborar esos números, pero para tener una idea de cuál de las dos raíces es la que me sirve, para sacar el valor de K. Y voy a graficar, yo acá he puesto las dos raíces, ustedes definan cuál es cuál. Una de las expresiones me da esta respuesta, yo grafiqué la selectividad en función de la conversión, que está en las abscisas, para distintos valores de la tercera variable que es MR. ¿Sí? He fijado un valor de temperatura. Entonces, quiero saber si estas raíces son las raíces correctas de mi problema, de la selectividad. ¿Qué opinan ustedes? Supongamos que haya tomado acá el más, no tengo idea cuál es, ustedes van a definirlo. Yo tomé, supongamos, el más. ¿Será esta la raíz? ¿Son valores Tengo que negativos de observar. selectividad? ¿Cómo? ¿Son valores negativos de selectividad? No es Son posible. valores negativos de selectividad. O sea que la raíz que haya tomado acá, haya elegido para trabajar acá, no corresponde porque la selectividad tiene valores negativos. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, voy a descartar ahí ya una de las raíces. Ahora voy a analizarla a la otra raíz y la respuesta es esta. ¿A ustedes qué les parece? ¿Es correcto esto? ¿Qué opinan? Tere, aquí preguntan si el valor de K que aparece en la ecuación es la constante de velocidad o es la constante de equilibrio. No, ya lo he dicho, no me están atendiendo.
he dicho que K es la relación de K1 sobre K2, ¿sí? O sea, de las constantes de velocidad. Yo hasta el momento no he planteado ningún equilibrio químico, ¿sí? Y ojito con eso, porque siempre se confunden con las dos cosas, y es muy diferente el concepto. Entonces, SK es la relación de velocidades, y yo lo que hice es asumir un valor de temperatura bajo, por ejemplo 30 grados, he asumido yo, y para ese valor de 30 grados he calculado K1, K2 e hice el cociente para introducirlo acá. ¿Sí? Bueno, estas raíces preguntaba, ¿será la correcta entonces? Si la anterior no correspondía porque eran selectividades negativas, en este caso, ¿corresponde la raíz? ¿Está bien? Sí, tiene sentido, profesor. Sí, porque tenemos valores que están entre 0 y 1 y esa es una cosa que habíamos dicho que eran los valores de la variable. Entonces, acá tenemos una familia de curvas, graficado selectividad en función de conversión para un solo valor de temperatura y para distintos valores de MR. ¿Qué es lo que yo puedo ver? Que estaba entre 0 y 1, que hacia arriba van aumentando los valores de MR. Yo necesito trabajar a conversiones altas o a selectividades altas. ¿Qué me conviene a mí? En este caso, a selectividad alta porque están compitiendo ambas reacciones. Exactamente, yo tengo que asegurarme que lo que se convierte vaya destinado al producto principal, por lo tanto yo necesito que la selectividad sea alta. Entonces, si yo quiero tener selectividades, por ejemplo, del 80%, yo veo que, por un lado, las conversiones van a ser muy bajitas, ¿sí? Entonces a mí me conviene aumentar un poco el valor de MR, pero tampoco se justifica aumentarlo tanto porque la modificación, supongamos para un valor de 0,2, tomar algún valor, 0,2 de conversión, por ejemplo, para MR igual a 1, la selectividad es del 40% más o menos. Para un MR igual a 2, aumenta a cerca del 58%. ¿Sí? Y después empieza a aumentar, pero no se justifica el aumento de selectividades tomando en cuenta que la conversión es muy baja y si yo pongo mucho MR, o sea, mucha relación de reactantes, va a haber mucho sin convertirse y eso significa que el reciclo que voy a tener que hacer va a ser bastante importante. Y todos los equipos que estén asociados a ese reciclo van a tener que tener mayores dimensiones. Entonces, yo acá podría elegir trabajar con un MR, por ejemplo, de 3. ¿Sí? Por encima de 3 ya no se justifica demasiado, entonces yo elijo trabajar con un MR de 3. Y yo grafico, como esto nosotros lo podemos hacer en el Excel, ustedes pueden poner diferentes valores de temperatura y ver qué cambio tiene la respuesta con respecto a la temperatura. Van a ver que más o menos siempre van a estar concluyendo lo mismo, que no se justifica trabajar con relaciones de MR por encima de 3 o de 2. ¿Sí? Bueno, con respecto al criterio económico, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de encontrar si existe algún valor de selectividad mínima para lo cual nosotros necesitamos igualar el potencial económico a 0. Esta tarea no es una tarea que sea muy fácil de hacer porque por los componentes que tiene esta ecuación, porque nosotros acá vamos a tener que considerar la venta de producto, ¿sí? Ahí tenemos indicada la nomenclatura, lo que figura como pesos sub I es el valor unitario de los insumos de los productos, o sea, pesos por kilomol, por ejemplo, en este caso. P es el caudal del isoctano que vamos a estar produciendo, entonces esto va a ser la venta de producto. El segundo término va a ser la venta de subproductos. Yo voy a proponer comercializar el dodecano como combustible y la purga como combustible. Entonces, voy a tener que asociarlo, como tenemos el precio del combustible expresado en en pesos por BTU, voy a necesitar los poderes caloríficos de cada una de las especies químicas que están involucradas.
¿sí? Entonces, esos HI son los poderes caloríficos superiores de cada uno de ellos. I sub I va a ser la composición de la purga, de las 4 especies que forman parte de la purga. P sub G es el caudal de purga. Y a todo eso le voy a restar el costo del buteno, por el caudal de buteno, menos el costo del isobutano por el caudal de isobutano. Obviamente se están refiriendo estos caudales a los caudales frescos, ¿sí? Porque esto es de la caja negra. Bueno, para hacer eso, yo no se los voy a dar hecho, lo van a tener que hacer ustedes. Van a tener que desarrollar el sistema de ecuaciones donde ustedes puedan expresar los caudales externos, que son los que están apareciendo en esta ecuación de potencial económico, en función de la selectividad y de la conversión, que para eso tengo que utilizar información del reactor. Es una tarea bastante laboriosa, así que por favor tómense el trabajo de hacerla, ¿sí? De acuerdo a cómo trabajen con las ecuaciones, puede ser un proceso iterativo o no. Hay problemas donde es muy fácil trabajar porque es posible reemplazar en cada uno de estos términos y despejar sencillamente la selectividad mínima, ¿sí? Pero en este caso no, porque este sumando es muy grande, tiene 4 componentes en la purga. Entonces, lo máximo que yo puedo hacer acá en esta ecuación es dividir por el caudal fresco por el caudal fresco no, por el F0 de buteno, por lo que entra al reactor. Eso puede ser factor común en todas las variables, en todos los sumandos, mejor dicho. Entonces es lo único que van a poder sacar, y la conversión F0 por X pueden sacarlo de esa sumatoria. Pero el trabajo es bastante complicadito, ¿sí? La cuestión es que nosotros vamos a tener esa representación de potencial económico en función de selectividad. Una cosa más que no dije, que para poder, acá va a aparecer la conversión, pero como yo ya tengo la relación de selectividad con conversión, que es la que acabamos de encontrar, ¿sí? Acabamos de encontrar cuál es la raíz correcta, entonces yo, dando un valor de conversión, puedo tener el valor de selectividad, y de esa manera ya puedo graficar el potencial económico en función de las selectividades para distintos valores de composición de la purga, que es lo que me quedó en este caso, ¿sí? Fíjense que acá, en ese sentido, va aumentando la composición de la purga, donde los potenciales económicos van a ser más altos cuando la composición de la purga sea más chiquito, por ejemplo acá para valores de 0,01 o 0,05. Y la selectividad mínima, obviamente, también va a ir variando en función de esa composición. Por ejemplo, para una composición en la purga del 20%, el potencial económico es negativo. Entonces yo tengo que buscar que, de acuerdo al valor las selectividades sean superiores, por ejemplo, en este caso, al 50%, 48%, acá cerca del 55%, y en este caso cerca del 65%. Entonces, en función de cuánto valgan esas composiciones en la purga, voy a poder ver cuál es la selectividad mínima con la que me conviene trabajar. Una herramienta fácil con la que se pueden ayudar es con el Excel, pero bueno, si lo hacen iterativo hay que acomodar un poco las cosas. Para simular, quiero saber si hasta ahí hay alguna duda. Profe, Sí. yo he quedado en shock después del último gráfico de criterio económico. Nosotros vamos a variar entonces la composición en la purga y la conversión dentro de la curva que habíamos encontrado en relación con el MR. Exactamente. Mira, Entonces, nosotros, ¿qué podemos determinar de esta última gráfica? Mira, de esta última gráfica, los valores de selectividad mínima con los que te conviene trabajar, ¿sí? En este caso, te conviene trabajar, si vas a trabajar con una composición muy bajita en la purga, te conviene trabajar con selectividades por encima
de este valor que está acá, fíjate que acá está el 0, ¿sí? Ahí el potencial económico es 0, no sé si están viendo el cursor. Ahí, ¿sí? Este es el potencial económico 0, entonces vos de acá podés ver cuántos son los valores de selectividad mínima con los que te conviene trabajar. Podríamos decir que nos conviene trabajar por encima de selectividades superiores al 48%, más o menos, ¿sí? Y va a ser acorde, como les decía, al valor de composición en la purga. Y esa composición es la con la que nosotros nos tendríamos que asegurar al momento de hacer la purga. Claro, tendríamos bien. que ir ajustando todo para que eso sea factible. Gracias. Tere, disculpa, ahí hay un pico de potencial económico en función de la selectividad. ¿Eso tiene alguna explicación así sencilla o no? ¿No? No, eso estaba por mostrarles también porque quería darles una sugerencia. A ver acá, espérense que me salga de acá. A ver dónde está. Por ejemplo, acá. No sé si se ve bien ahí. Fíjense, yo acá he cargado los valores de las constantes de velocidad. Acá yo tengo las expresiones de velocidad cargadas, ¿sí? Para K1, K2. Acá he fijado una temperatura de trabajo, por ejemplo, 30 grados. ¿Sí? También va a depender de la temperatura, el potencial económico, podríamos agregar eso también. Acá encontré la relación entre las variables K1 y K2. Y estos, que yo llamé acá B4AC y 2A, son los componentes que me permiten encontrar la raíz, que acá tengo yo la ecuación, de la selectividad en función de la conversión, ¿sí? Y de MR, que acá lo tengo fijado. Por otro lado, bueno, acá he fijado un valor de caudal de F0 que da lo mismo, lo podría poner o no, porque podría dividir toda la ecuación FB0. Acá tengo las ecuaciones del avance 1, yo tengo que poner todas las ecuaciones que me permitan calcular composiciones en la purga, caudal de purga, F1, F2, que son los caudales frescos de los reactivos, ¿sí? El caudal del isoctano, un detalle que no dije. Para hacer esa relación, yo no voy a utilizar la información, o sea, de S en función de X y de MR, no voy a utilizar el dato de la producción. Yo sé que la producción es 5,5 kilomoles por hora. Ese dato no lo voy a utilizar, ¿sí? Lo voy a dejar liberado para poder trabajar con eso. Entonces acá tengo las expresiones de avance 1, del avance 2, el caudal del dodecano. Después de trabajar un poco, encontré una relación entre, por ejemplo, la composición del isobutano y el I del buteno en la purga, que depende de la selectividad y de la conversión, ¿sí? Y del valor de MR. O sea, para llegar a esa expresión hay que trabajar con las ecuaciones, esa es la idea. Yo ya tengo dos valores conocidos, la composición del buteno y la composición del isobutano, entonces este que llamé acá N no es otra cosa que la composición del propano más la del N-butano, ¿sí? O sea, es 1, fíjense acá está la ecuación, es 1 menos los otros dos componentes, entonces eso ya lo tengo conocido. También trabajando un poquito con las ecuaciones, ahí queda un sistema bastante complicado porque a mí me queda sin conocer el caudal de purga, F1, F2 y las otras dos fracciones molares. Entonces voy a tener que plantear las ecuaciones y ver qué hacer. Como yo no quería trabajar con una iteración en medio de todo esto, he despejado, he ido y he venido con las ecuaciones hasta encontrar las expresiones adecuadas. Entonces acá tengo, por ejemplo, el caudal de purga, ¿sí? Acá tengo la relación, ¿sí? No sé si acá se nota. Fíjense que va a depender de todos estos datos, avance 1, el F0, la conversión, el I del buteno, ¿sí? Lo mismo hice para la variable F1, para la variable F2,
para la composición del propano en la purga, del N-butano. Acá tengo, fíjense que yo dejo liberado, como les decía, la producción, ¿sí? Porque va a depender de la conversión y de la selectividad. Y acá voy a ir obteniendo los distintos, esta parte, ¿sí? Esta parte que está acá, es la que me va a permitir a mí evaluar el potencial económico. En esta primera columna yo he calculado el costo o sea, el valor de venta de mi producto, el valor de venta de mi subproducto, de la purga, y acá de los costos de los reactivos para restar. Y después los introduje acá en la expresión de potencial económico. Lo que sí tienen que hacer, no grafiquen sin observar los datos, los resultados que han obtenido. ¿Por qué? Porque como yo he trabajado con el rango de conversiones entre 0,05 y 0,99, porque en uno se indeterminaban algunas ecuaciones, entonces he tomado todo el rango de validez de la conversión, pero eso no significa que todo esté correcto. Por ejemplo, observen los resultados. Yo acá estoy viendo algunos valores negativos, ¿sí? O sea, la suma de fracciones molares me está dando negativo, hay caudales que me están dando negativos. Entonces, cuando yo los vaya a trasladar a la gráfica, no tengo que graficar esos valores negativos porque me van a confundir, ¿sí? Lo mismo pasa con las otras fracciones molares. Ya una vez que ustedes crean una hoja con potencial en función del X y de S, la copian y lo único que hacen es ir cambiando lo que corresponde. En este caso, era el I de la purga, ¿sí? Y analicen siempre en cada caso qué es lo que les conviene poner. Por ejemplo, acá en 0,2, fíjense que la cantidad de valores negativos ya aumenta, ¿sí? Fíjense que acá yo ya desde conversiones, desde 0,4 ya tengo caudales negativos. Obviamente esos valores no los van a representar, porque si no les va a dar una cosa totalmente confusa y no van a poder analizar nada. Entonces siempre fíjense que las variables sean las correctas. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Espera, redondearle la cosa, o sea, ¿cuáles Sí. son las variables que ellos van a fijar, darle valores, y con esas variables, cómo hacen la gráfica, qué sacan de ahí? Bueno, a ver, vamos acá. Fíjense que yo necesito, para la expresión de potencial económico, ¿sí? Necesito la producción, necesito la producción de dodecano, necesito el caudal de purga, las fracciones molares de los 4 componentes que están en la purga, y las 2 alimentaciones frescas. ¿Sí? Todas esas, a partir de los balances, las he podido expresar en función de la selectividad y de la conversión. Entonces, Para un dado ¿qué es lo que I hice? de purga. Para un dado I de purga. Para un dado Para I un de dado, purga. obviamente, para un dado valor de I de purga. ¿Sí? Eso es para un dado valor de purga, por eso hemos hecho una familia de purgas. Entonces, lo que hacemos es, vamos a graficar, yo quiero, en función de la selectividad, el potencial económico. Entonces yo he calculado cada una de esas variables en función de quién haya quedado. Para eso he tenido que trabajar y bastante con el modelo matemático, ¿sí? No se los he querido poner para que ustedes trabajen con eso. Espérate un cachito. Entonces, ellos, a través de la ecuación del potencial económico que está ahí, y de los balances de masa involucrado, tienen que trabajar para dejarlo en función de la conversión, la selectividad y el I de purga. Eso es lo que tienen que hacer para conseguir las gráficas. Exactamente. Exactamente. Y ¿Profe? después, para cada Tengo una una, duda. sí. Usted dijo que no utilizamos el dato de la producción para el momento en que nosotros hagamos este análisis de criterio económico. Para la parte anterior en la que tenemos que analizar, bueno, venimos desde analizar las relaciones entre todas esas relaciones entre velocidades, para Sí, eso es para encontrar esta necesario, expresión, sí. sí, para eso es necesario utilizar el valor de la Tampoco producción. utilizo el dato, tampoco utilizo el dato. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? Para ninguna de estas partes utilizo el dato de la producción.
lo dejo liberado. Me va a quedar que la producción va a ser igual a la selectividad por la conversión por el caudal de buteno fresco. ¿Sí? S por X por FB0. Eso, cuando trabajen con las ecuaciones, van a llegar ustedes a una expresión de ese tipo. ¿Sí? Entonces, todo les va a estar quedando en función, como decíamos acá, de la conversión, la selectividad, y hemos logrado acomodar todo en función de I de buteno en la purga. Entonces, para cada valor, yo voy a calcular cada una de las variables y construir ese diagrama. ¿Ahora ha quedado un poco más claro? Sí, gracias. Es bastante complicado, pero por favor, tómense el trabajo de hacerlo, porque relacionar las variables externas con las que están entrando al reactor es medio complicado. Bueno, para simular, nosotros habíamos llegado a la conclusión de que íbamos a trabajar a bajas temperaturas y que teníamos que trabajar con un sistema que era en estado líquido. Si nos fijamos, acá tenemos una cuestión que todos los reactivos, que están junto con las impurezas, tienen temperaturas de ebullición normal muy bajas, que quiere decir que a la presión atmosférica todos estos van a ser gases. O sea que la primera cosa que yo tengo que hacer es acondicionar esta alimentación para llevarla al estado líquido. Una opción sería que a presión constante yo la enfríe de manera tal que yo pueda tener un estado líquido. Eso significa que la temperatura va a ser muy baja. Y la otra opción que nosotros podemos proponer era comprimir para que la temperatura no sea tan baja, es decir, trabajar modificando las dos variables, aumentando la presión para después enfriar y que la temperatura no sea tan cercana a los menos 30, menos 20 grados. Entonces, para hacer eso, nosotros nos vamos a ayudar con el simulador. Bueno, son las 10. Yo voy a empezar cargando la información en el simulador, ¿les parece? Así analizamos un poquito. Con respecto a la presión... Tere, disculpa, ahí viene una pregunta en el chat, no sé si la has visto. No vi nada, por eso... Y decía, si fijando X, entonces se podía conseguir S y el I de purga. No, el I de purga lo tengo que fijar. Yo estoy fijando dos variables. Estoy fijando, a ver, volvamos atrás. Estoy fijando X, con el valor de X, yo voy a sacar X y un valor de I de purga, supongamos 0,2. Entonces, con el valor de la conversión, yo voy a poder sacar la selectividad a partir de esta expresión, ¿sí? Para un valor de temperatura dado, eso que quede claro, yo fijé una temperatura. Si no, tendría que incorporar más variables en el análisis, ¿sí? Y ahí también es para un MR fijo. El MR Y tenés para que un poner. valor de MR fijo que ya lo hemos fijado acá, cuando hemos hecho este análisis. Yo he fijado un valor de temperatura, hemos dicho, por ejemplo, 30 grados, y he fijado un valor de MR, que puede ser 2, que puede ser 3. ¿Sí? Una vez que tengo eso definido, fijo un valor de I de purga, supongamos 0,2, y doy valores a la conversión para sacar acá distintos valores de selectividad y a partir de ahí el resto de las variables. ¿Sí? No sé si está aclarado. Sí, listo, ya está. Bueno, en este caso, una cosa de la que no hemos hablado es de la presión. Como son líquidos y los líquidos son incompresibles, teóricamente nos conviene trabajar, es indistinto trabajar a bajas presiones que altas presiones. Vamos a ver en este caso qué es lo que nos sucede por lo que acabamos de decir, que necesitamos que nuestra mezcla para reaccionar sea en estado líquido y los reactivos son gaseosos en condiciones atmosféricas. Bueno, vamos a agregar nuestros componentes. Nuestros componentes eran, no me acuerdo,
C3H de propano. Ahí está, propano. Es 1 buteno. buteno. Necesito el isobutano. Isobutano. Necesitamos el N-butano. Necesitamos también el isoctano, que es 2,2,4 trimetil pentano, ya lo tengo, y finalmente el dodecano. A ver si lo encuentro así, dodecano. Yo con mis ojos soy un desastre, carbono 12, a ver con la fórmula. Listo. Ya tengo yo las especies químicas cargadas. Ahora lo que voy a hacer es, como son componentes no polares, ¿sí? Entonces en este caso vamos a elegir, siguiendo todo el algoritmo que ustedes ya saben, vamos a agregar como modelo termodinámico de ecuaciones de estado, y yo voy a trabajar con la ecuación de Kern-Robinson. Voy a chequear que estén los coeficientes binarios, están los coeficientes. Entonces, listo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a cargar las reacciones. Las reacciones son, por los datos de cinética que tenemos, corresponden a kinetics. Entonces, la reacción va a ser, la primera va a ser el buteno más el isobutano, que me da isoctano. Acá tengo -1, -1, 1. Y acá la cinética era de primer orden con respecto al buteno y con respecto al isobutano. Con respecto a la base, acá vamos a elegir la concentración, porque era acá por concentraciones. El buteno, que es el reactivo limitante, dejamos fase líquida, porque esa es nuestra situación. Las unidades van a ser kilomol por metro cúbico, tal como son los datos de nuestro enunciado, nada más que acá, estos son kilomol por metro cúbico hora. Y los parámetros que tengo que cargar son la constante de velocidad, el factor exponencial va a ser 1,66 por 10 a la 9, y E va a ser igual a 65.000, 6,5 por 10 a la 4. Las unidades son kilojoule por kilomol, de manera que las dejo ahí. Bueno, y este parámetro beta es 0, que si no lo pongo es lo mismo. Listo, cargada la primera reacción. Ahora agrego la segunda reacción. La segunda reacción también es kinetics. Voy a tener 1 buteno más el isoctano, que me da el dodecano. Acá va a ser -1, -1, 1. Y el orden va a ser de primero con respecto al buteno y de primero con respecto al isoctano. Con respecto a las bases son las mismas, ¿sí? Acá el buteno como reactivo limitante, fase líquida, cambio solamente las unidades de velocidad. Y los valores son 4,16 por 10 a la 12, y E es 81.000 kilojoules por kilomol. Listo. Ya está, acá es 0. Ya tenemos las reacciones cargadas. Ahora vamos a agregar un set de reacciones donde vamos a activar la reacción 1 y la reacción 2. Y por último, a ese set le vamos a agregar un paquete termodinámico, que es el que habíamos elegido. Listo. Terminamos con la tarea. Lo que vamos a hacer ahora es empezar en el entorno de simulación. Vamos a poner un mezclador donde vamos a agregar el caudal, vamos a llamar F1,
F2. Vamos a estar saliendo con una mezcla. Vamos a cargar la alimentación F1. Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar con selectividades que van a ser no cercanas al 100%, sino un poco más bajas, 70, por ahí. Por las gráficas que estuvimos viendo, las conversiones van a ser chiquitas, por lo tanto, eso hace que la cantidad de materia prima que yo tenga que poner, tenga que probar qué cantidades usar para lograr producir los 5 kilomoles por hora. Entonces, yo más o menos voy a poner en este caso, a ver si lo tengo anotado, 40, por acá. Voy a poner 40 kilomoles en el primer, de la corriente 1, que es la que tiene buteno, la voy a alimentar a una atmósfera y a 25 grados, la tengo en esas condiciones, vamos a asumir. Y la composición va a ser, propano era 0.08, el buteno era 80, y del N-butano era 0.2. No nos olvidemos de normalizar. Ah, ya hice mal. Entonces anoté algo mal. 0,08. 0,80. Listo. 0,12. Y normalizo y ahí estaría. Lista la primera alimentación. Voy a la segunda alimentación. Acá voy a poner cualquier valor, después lo vamos a ajustar. Pongamos 40 también. 101.3. 25 grados centígrados. Y la composición va a ser, propano en este caso es 0.12. El isobutano es 0.73 y del normal butano va a ser 0.15. Normalizo. Ay, otra vez puse mal. He leído mal. 0.12. Ah, no, está bien. Ok. Ya está. Tengo mis dos alimentaciones. Y yo, si me fijo acá, en la corriente de mezcla, nosotros tenemos, fíjese qué es lo que estábamos diciendo, una corriente que a 25 grados y una atmósfera es gaseosa. Nosotros la necesitamos líquida. Entonces lo que yo voy a hacer para analizar qué es lo que me conviene, voy a copiar una corriente cualquiera, corriente 1, que vamos a definirla a partir de la corriente de mezcla, pero vamos a borrar, por ejemplo, la temperatura, y vamos a decir que la relación B sobre F sea 0, o sea, estoy calculando el punto de burbuja. Yo tendría que enfriar a menos 14 grados para que esta mezcla esté en estado líquido, ¿sí? Para poder trabajar, o por debajo de ese valor. Eso significa que necesito un sistema de refrigeración. La otra opción sería que yo comprima esta mezcla. Por ejemplo, tendríamos que hacer casos de estudio para ver qué nos conviene. Si yo le comprimo a 300, a 400 kilopascal, ya no tengo que enfriar tanto, sigo necesitando refrigeración, pero no tan caro como el anterior, ¿sí? Cuando más baja la temperatura, más costosos son los refrigerantes y probablemente necesito una cascada hasta lograr condensar al último con agua. Entonces yo lo que voy a proponer hacer es eso, comprimir. Encuentro el compresor, acá está, yo voy a comprimir la mezcla, ¿sí? Para eso voy a necesitar energía, voy a poner un W, y acá voy a fijar, yo voy a poner un valor de presión, 300, 400 kilopascal, voy a poner un valor de presión, después yo voy a analizar qué valor de presión me conviene utilizar en el reactor.
Yo voy armando todo pensando en los casos de estudio que quiero hacer. Yo quiero evaluar qué presión necesito, qué temperaturas voy a necesitar, ¿sí? Entonces ya sé que la variable manipulable de presión se encuentra en esta corriente que es la que yo llamé COM. Listo. Una cosa que no he visto acá, fíjense que la temperatura a 400 kilopascal, por ejemplo, es de 76 grados centígrados. Y como no sé si esa va a ser fíjense que acá sigo teniendo vapor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar un intercambiador de calor para llegar a esa mezcla, que vamos a llamar F0, que es la que va a entrar al reactor. Vamos a poner un valor de Q. Acá que necesitamos poner un delta de P igual a 0. ¿Sí? Y acá vamos a poner como condición, para no tener que yo estar fijando los valores de temperatura, yo voy a poner como condición que quiero tener líquido saturado. Entonces acá voy a poner que F0 tenga una relación de B sobre F de 0. De esa manera yo veo que tengo que enfriar a 27 grados centígrados para ese valor de presión. Después se tomarán todas las decisiones que correspondan en función de los requerimientos del reactor, qué conclusiones obtengamos para el reactor. Entonces yo ya he acondicionado todo mi sistema para que pueda ya ingresar al reactor. Fíjense acá, la alimentación ya es una alimentación líquida, como la acabamos de definir, y la temperatura de trabajo del reactor no la voy a poder manipular. ¿Por qué? Porque va a estar fijada por el hecho de que yo lo estoy alimentando al reactor con líquido saturado. No sé si hasta ahí se entiende todo. Sí, profe. Igual le quería preguntar, nosotros tenemos que llegar al reactor con la temperatura que nosotros habíamos planeado en el análisis de las gráficas. Claro, eso es lo que vamos a buscar. Nosotros hemos visto que nos conviene trabajar por debajo de 50 grados o de menos 28 de acuerdo a la cinética. Vamos a ver la combinación de ambas cosas, qué conclusión podemos obtener en el reactor, ¿sí? Entonces yo lo que estoy haciendo es fijando valores para que pueda hacer casos de estudio. Después vamos a ver si es que realmente puedo trabajar a 50, 40 o más bajo, ¿sí? Pero ya sabemos que de acuerdo a la termodinámica, por encima de esos valores no puedo trabajar. Lo que me falta hacer a mí es fijar el valor de MR. Para eso yo lo que voy a hacer, voy a utilizar Spreadsheet. Para eso voy a cargar, por ejemplo, la alimentación F0. Yo necesito el caudal molar, vamos a poner molar flow, necesito el isobutano y del buteno para definir el valor de MR. ¿Sí? Ya que estoy cargando cosas acá, voy a cargar también para definir la conversión del reactor, que voy a necesitar la alimentación. Ya tengo esto del buteno y la selectividad. Ya tengo todo, me parece que por ahora es. Vamos al spreadsheet, después vamos a ir agregando cosas. El valor de MR lo voy a calcular como, fíjense que esto era isobutano, entonces esto va a ser más A1 sobre A2. Ahí, tal como yo puse los valores, tengo una relación molar de 0,9, entonces yo la tengo que ajustar. Voy a cerrar acá. Lo podemos hacer a través de ser, a través de un ajuste. Yo lo voy a hacer a través de un ajuste. Voy a decirle que manipule el caudal F2, que es donde está el isobutano, el caudal molar. ¿Sí? Eso voy a manipular, el caudal molar de la corriente 2, para que la variable MR, que está en el valor de 1, tenga el valor de
Supongamos 2. Fíjense que ahí ya se calculó. Y si yo vengo y chequeo acá, ya tengo fijado el valor de MR y ya se han cambiado los caudales respectivamente. Yo estoy dejando fijo el caudal de F1. Yo ya tengo ajustado todo eso. Ahora, ¿qué es lo que me faltaría hacer? Es incorporar un reactor. En este caso va a ser el reactor tanque agitado. Acá vamos a estar entrando con F0. Este contempla la posibilidad de que salga una corriente líquida y gaseosa, entonces yo voy a poner una que se llame FL y otra FB. ¿Sí? Obviamente, de una no va a salir, porque yo voy a trabajar en condiciones líquidas, pero sí o sí tengo que ponerle a las dos corrientes. Acá voy a poner un valor de calor. Voy a analizarlo en condiciones isotérmicas. Acá el delta de P que tiene cargado por defecto es 0, y voy a cargar las reacciones, el set 1, ¿sí? Y vamos a dar un valor de volumen del reactor. No tenemos idea qué valor de volumen va a tener, entonces nosotros tenemos que probar, porque queremos empezar a hacer ya los casos de estudio. Supongamos podemos poner 5 metros cúbicos. Pongo 5 metros cúbicos, me fijo en las reacciones y veo que no hay ningún valor de conversión. Entonces voy a ir modificando el valor del volumen hasta lograr que no haya reacción. En este caso no hay nada. Ah, bueno, ya me pasé esto antes. No hay nada todavía. Vamos a ver si es que las condiciones de temperatura y presión pueden ser esas. Acá está. Fíjense que esto no está todo definido. Lo que nos faltaba era indicar, como yo dije que quería que sea isotérmico, yo lo que voy a hacer es a través de un set, o sea, lo que me está faltando, le voy a decir que la corriente FL, ¿sí? Para no tener que estar yo escribiendo ese valor, la temperatura de la corriente FL, que es el líquido que sale, sea igual al de la alimentación F0. Bueno, ahora veamos si funciona. Hacemos los dedos. Ahí está. ¿Sí? Ahí ya tengo un valor de conversión. Lo que tendríamos que hacer ahora es empezar a hacer casos de estudios para definir el efecto de la temperatura, el efecto de la presión en todo caso, porque depende más que de la temperatura de la presión, y del volumen del reactor. Son las 10:20. No sé, ¿qué opinan, mi jefe? ¿Hago eso y recién el descanso o hacemos ya el descanso? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que vayamos al descanso? ¿Será mejor que no pongamos el compresor y directamente hagamos variar la presión de entrada y después al último ponemos el compresor porque ya tenemos fijada la presión? Sí, también es otra forma. ¿Sí? Es para no tener que estar iterando con el compresor ese para directamente poner la presión que yo quiero antes del compresor, después del compresor, digo. Digamos que el trabajo va a ser lo mismo, a variar el lugar donde vos vas a buscar la variable molecular, nada más. ¿Sí? Nada más que ahí, si vos decidís modificar la alimentación, vas a tener que poner, por ejemplo, un set para que las dos tengan la misma presión. Sí, eso sí. ¿Sí? Eso sí. Sí. Si hace el cálculo del compresor lo hace el simulador, así que no hay problema. Claro, no hay problema, así que yo ya dejé para que quede listo para después. Bien, perfecto, gracias. ¿Hay alguna pregunta antes de que hagamos un descansito? Así ¿A qué hora vamos al descanso de la pregunta? ¿Cómo dije? ¿A qué hora vamos al descanso de la pregunta? Por eso se le pregunto, ¿quieren que hagamos ya el descanso antes que hagan los casos de estudio? Sí. Sí, acá dicen que sí. Bueno, listo. Lo dejamos ahí en suspenso y hacemos caso de estudio a la vuelta. Son las 10:22, ¿a qué hora? ¿11 menos 10? Sí, sí. 11 menos 10. Listo.
Inge, detenga la grabación, no se olvide. Ya se fue el Inge.